Mi nombre es Eduard Pérez, soy abogado, defensor de derechos humanos, venezolano, egresado de UCAP. El objetivo de mi presentación es hablar un poco sobre la incidencia internacional en materia de derechos humanos, específicamente cuál es el rol que tiene la sociedad civil en generar incidencia internacional concerniente a temas de derechos humanos. Y si bien lo voy a hablar en general, voy a hacer obviamente ejemplos muy concretos que son relevantes para el caso venezolano. Comienzo brevemente a hablar de lo que es la incidencia internacional, que no es más que mecanismos con los que cuenta la sociedad civil para impulsar presión internacional. Estamos hablando de todas las acciones que desde la sociedad civil buscan influir y motivar a que distintos mecanismos internacionales, cuerpos políticos, otros estados, generen presión, en general presión política, sobre un determinado estado para generar algún tipo de cambio. Cuando hablamos de incidencia en derechos humanos, en materia de derechos humanos, estamos hablando de supuestos en los cuales la presión internacional tiene que estar dirigida a motivar al Estado receptor de esa presión que procure el respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, esto se distingue de la incidencia con fines políticos o de otra naturaleza. No, aquí estamos hablando que el objetivo principal de esa presión que se genera a través de la comunidad internacional debe estar orientado a generar el respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, tenemos tres elementos, tres factores, tres grupos. Primero, la sociedad civil, que va a motivar al segundo grupo, que es el mecanismo internacional, el Estado, el organismo, lo que sea, que va a generar un impacto, que luego ese mecanismo va a generar un impacto, va a tratar de presionar al tercer, que es el estado receptor de la presión, que es pues a quien se le está solicitando que genere ese cambio o esa adecuación de políticas o lo que sea, y pues en el contexto específico, dirigido a procurar el respeto y garantía de los derechos humanos. El activismo, la incidencia puede ser general, en el sentido de que está dirigido a denunciar la situación de derechos humanos, presentar un panorama muy completo de vulneraciones de derechos humanos en un país, o puede también ser específica, hacer referencia a asuntos concretos que generen algún tipo de preocupación particular. Por ejemplo, que estemos buscando que los mecanismos internacionales se pronuncien sobre la persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos en un país, o que se hable de de los problemas de libertad de expresión, o que se hable sobre la falta de avances en la garantía del derecho a la salud y con perspectivas de género a temas de salud sexual y reproductiva. Eso sería una incidencia como temática, como específica. Ahora, como les mencioné hace un momento, hay tres espacios, hay tres sujetos importantes. El estado receptor, el tercero que había mencionado, pues evidentemente es el estado que se está buscando que cambie alguna actitud. Y pues el primero, para efectos de nuestro trabajo, es la sociedad civil, que precisamente va a motivar ante los foros internacionales que se genere esa presión. Pero tenemos que ver, y aquí hay una multiplicidad de espacios, múltiples mecanismos que sirven para del rol de segundos sujetos. Y cuando digo del segundo sujeto, es decir, del interlocutor, del que va a generar la presión, del que va a generar la presión sobre el estado que uno quiere que cambie en algún componente relacionado a derechos humanos. Dentro de esos múltiples mecanismos hay algunos principales que están especializados en temas de derechos humanos. En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contamos principalmente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
en donde uno tiene la posibilidad de realizar solicitudes de audiencias temáticas, bien sea sobre una situación en específico que está ocurriendo en el país, de solicitar medidas cautelares para procurar que la comisión disponga, le ordene al Estado que adopte medidas para prevenir que se consume una violación a derechos humanos de forma grave e inminente, como por ejemplo la que recientemente se otorgó a favor de nueve mujeres pacientes oncológicas en Venezuela que necesitaban acceso a su tratamiento. Y ya, pues aparte de ello, también siempre está la labor de denuncia en el que la Comisión Interamericana, por medio de comunicados de prensa, puede emitir, manifestar preocupaciones e invitar al Estado a que haga cambios en sus posiciones. En el ámbito del sistema de Naciones Unidas, que es otro muy valioso, ahí sí encontramos muchos espacios. El primero al que voy a hacer referencia es los procedimientos especiales de Naciones Unidas, también conocidos como relatorías, que son expertos independientes o grupos de expertos independientes que trabajan para monitorear la situación de un derecho, pero pues en general, a nivel mundial. Y estos procedimientos especiales están muy atentos siempre a recibir información sobre la situación de cada uno de esos derechos en cada uno de esos países. Por esa razón, si hay una crisis sobre derecho a la salud en un país como Venezuela, esa crisis bien aterrizada, muy concreta, se puede remitir, se puede comunicar a la Relatoría sobre el Derecho a la Salud, por ejemplo, y esa relatoría podría emitir un comunicado y llamar la atención del Estado, pues en este caso venezolano, para que cambie su posición. Y así como hay relatoría del derecho a la salud, hay múltiples. Hay relatoría de educación, está el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, hay relatorías sobre el derecho al desarrollo, entre muchísimas otras. Otros espacios de incidencia son los órganos de tratado, también conocidos como los comités de Naciones Unidas, que hacen exámenes sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales de cada uno de los países de forma regular. Los comités son grupos de expertos que están llamados de alguna forma a verificar que se cumpla en cada uno de los estados cada uno de los tratados de Naciones Unidas que el estado ha ratificado. Entonces tenemos el Comité de Derechos Humanos que evalúa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ese entonces tiene la posibilidad de evaluar derecho a la vida, debido proceso, independencia del Poder Judicial, detenciones arbitrarias. Está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va a hablar sobre derecho a la salud, derecho a la educación. Y pues hay otros 7 comités que tienen esa posibilidad, de los cuales los comités solo tienen la posibilidad de evaluar a un país como Venezuela o cualquiera, si esos han ratificado la competencia si ellos han ratificado el tratado correspondiente. Un tercer mecanismo importantísimo y relevante, porque va a ser importante durante el 2021 y el 2022, es el examen periódico universal, en el cual el Consejo de Derechos Humanos y sus integrantes, como estados ya desde la perspectiva política, van a hacer un llamado general a evaluar a interrogar, interpelar a los estados sobre la situación de derechos humanos en cada país. Y allí el rol de la sociedad civil es principalmente presentar la información a los estados, tanto formalmente a través del mecanismo del EPU que está dispuesto para ello, como directamente hablando con cada uno de los estados, comentando cuál es la situación de derechos humanos, cuáles son las preocupaciones, para que luego esos estados interpelen al estado en concreto ante el Consejo de Derechos Humanos. Este examen se hace cada 5 años. Y finalmente está la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina de Michelle Bachelet actualmente, que tiene como objeto un monitoreo general de la situación de derechos humanos, y que también en muchas ocasiones puede servir como interlocutora y para generar presión sobre la situación de derechos humanos que ocurre en un país, sobre las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en un país. De esta forma, ante la multiplicidad
simplemente quisiera concluir esta presentación haciendo referencia a algunas experiencias exitosas. ¿Cuáles son las características en común de las experiencias exitosas? La primera, el uso de distintos mecanismos de protección de derechos humanos. De todos los foros que mencioné previamente, lo ideal es no limitarse a uno, sino utilizar de forma articulada todos esos mecanismos. La segunda, un mensaje en común, que exista una pretensión común, concreta, dirigida a todos esos mecanismos de forma tal que toda la fuerza de toda esa presión esté dirigida hacia un solo objetivo. Por el otro lado, si no existen mensajes en común, se cae en información contradictoria que esos mismos foros internacionales no van a saber muy bien cómo manejarla y qué hacer con ellos, especialmente porque por su naturaleza internacionales no tienen la capacidad de ingresar al país y verificar con sus propios ojos en muchas ocasiones. Y lo tercero, el trabajo articulado entre las organizaciones de la sociedad civil. El apoyo entre las organizaciones de la sociedad civil que también se unen desde su posición a generar esa presión de una forma organizada, genera mayores impactos en esa comunidad internacional para que luego se genere una presión uniforme y dirigida a conseguir determinados cambios del país que recibe esto. En general, estas son las reflexiones iniciales las reflexiones generales que quisiera compartir con respecto a la incidencia internacional. Espero que les sea muy útil, que tengan muy feliz día.